Bueno, jóvenes, ya estamos en la cuarta unidad, son 5, es decir, que estamos muy avanzados. Vamos a entrar ahora a los nemátodos. Nemátodo quiere decir gusano redondo. Y aquí en los nemátodos, nosotros vamos a ver que son más grandes, que van a tener sexo separado, que los machos van a ser más pequeños que la hembra, van a presentar fases de adulto, huevo y larva, donde las larvas van a presentar varias mudas. Aquí tenemos los nemátodos que vamos a ver. Ascaris lumbricoides, Trichuris trichiura, uncinarias. En las uncinarias hay 2 géneros, Ancylostoma y Necato. Strongyloides estercoralis, Enterobius vermicularis y Wuchereria bancrofti. Como dijimos, los nemátodos son cilíndricos, redondos, y tienen dimorfismo sexual. Presentan un aparato digestivo completo que comienza con la boca, tiene faringe, esófago, intestino, recto, ano, que desemboca en la cloaca. También tiene el sistema genital, que se caracteriza por sexo separado, o sea, hay dimorfismo sexual. El aparato genital masculino está constituido por el testículo, vaso deferente, vesícula seminal, conducto eyaculador, glándulas prostáticas y en algunos nemátodos puede haber campana o bolsa copulatriz. El sistema genital en la hembra, el aparato genital en la hembra va a estar constituido por el ovario, el oviducto, el receptáculo seminal, útero, vagina, vulva. Este sistema genital puede ser único o doble. Por ejemplo, tenemos Ascaris lumbricoides. Entonces vamos a iniciar con Ascaris lumbricoides. No todos los nemátodos son parásitos, hay algunos de vida libre, pero lo que nosotros vamos a estudiar en esta unidad, esto que estamos observando aquí, son parásitos, o sea, viven a expensas de un hospedero, se alimentan en un hospedero y se desarrollan ahí. Estos 4 que vemos aquí son geohelmintos. Geohelmintos son aquellos gusanos que necesitan caer a la tierra para hacerse infectantes. Estos 4, Ascaris, Trichuris, las uncinarias y Strongyloides. Enterobius vermicularis no necesita caer a la tierra, inmediatamente sale el infectante o a las 6 horas. Wuchereria bancrofti tampoco tiene que caer a la tierra ni se transmite por vía oral, es diferente. Vamos a iniciar con Ascaris lumbricoides. Los gusanos que vamos a ver en su extremo anterior tiene una estructura que nos va a decir cuál es el género. Recuerden que el género es la primera palabra, se identifica con la primera palabra, Ascaris. El género Ascaris en su extremo anterior tiene una estructura que nos va a decir que Ascaris, ¿verdad? Trichuris va a tener también su estructura que nos dice que es el Ancylostoma y Necator también, Strongyloides y así sucesivamente. Vamos a ver la de Ascaris lumbricoides. Su extremo anterior es cónico con una boca trilabial. Venga, una boca cónica trilabial. Este nemátodo es
cosmopolita, es el más frecuente en todo el mundo. Y es el nematodo más grande que parasita el intestino humano. Generalmente evoluciona de forma asintomática, pero cuando hay síntomas, que sobre todo es en los niños, que hay un parasitismo intenso, se presenta desnutrición y complicaciones intestinales graves. Cuando hay muchos parásitos da unos fuertes dolores intestinales, abdominales, y también puede haber obstrucción intestinal, es decir, que no hay circulación en el intestino y un paciente puede hasta morir si no se trata a tiempo. Decimos que este parásito es frecuente en los niños, pero hay adultos que también lo adquieren, que tienen mala higiene. Este parásito se adquiere con alimentos y agua contaminado con la tierra, con las manos también sucias de tierra contaminada. Por vía oral penetra este parásito, ¿verdad? Entonces vamos a ver aquí los adultos. La primera parte es para reconocer que es Ascaris, aunque cuando nosotros los vemos directamente, inmediatamente sabemos que esos son Ascaris, que el pueblo le dice lombriz. Son parecidas a la lombriz de tierra, pero la lombriz de tierra es de vida libre. Estos son parásitos. Vamos a identificar aquí la hembra y el macho. Fíjense que la hembra, esta es la hembra, que termina en una punta recta y es más larga. La hembra puede medir de 20 a 30 micrómetros y hasta 35. Fíjense que es bastante larga, es del tamaño de una de esas reglas que ustedes hacen para trazar líneas. Esas reglas tradicionales, grandes, porque hay pequeñitas, hay grandotas, pero de las de tamaño normal. Vemos el macho que puede medir de 15 a 20 centímetros. Yo dije micra aquí, son centímetros. La hembra puede medir de 20 a 30 centímetros, disculpe. Y el macho puede medir de 15 a 20 centímetros, es más pequeño y termina un extremo enrollado. Y ahí es que está la espícula del órgano sexual masculino, parte de los órganos sexuales masculinos. Aquí vemos una hembra, otra hembra. Presenta la fase de huevo y hay un huevo fértil y un huevo infértil. Este huevo es infértil. Fíjense que tiene una membrana, generalmente es alargado y tiene esas protuberancias o mamelones, pero a veces puede no tenerlo. Entonces vemos el huevo fértil aquí. Este es el huevo fértil que tiene 3 membranas. Fíjense, este es infértil y este es fértil. Tiene 3 membranas y la externa es mamelonada o festoneada. Presenta también una larva, pero esa larva no vamos a observarla ni a simple vista ni al microscopio porque ella va a estar dentro del intestino. Cuando ese huevo penetra por vía oral, el fértil que viene de una hembra que ha sido fecundada por el macho, y el infértil viene de una hembra que no ha sido fecundada. Cuando ese huevo penetra por vía oral, se reblandece la membrana y sale la larva en el intestino. Y esa larva entra a un capilar y va a la circulación, va al corazón derecho. Después va a los pulmones y rompe el capilar y va a los alvéolos. Después va a la laringe, a la faringe
a la tráquea y después deglutida, es decir, tragada de nuevo, y llega al intestino delgado, donde se hace adulta. Hembra y macho ahí copulan y comienza la hembra a eliminar huevos. Una sola hembra puede eliminar por día 200,000 huevos. Entonces, esos huevos, cuando las heces son mal dispuestas, cuando se defeca en la tierra, van a parar a la tierra y van a contaminar. Y en la tierra, a una temperatura de 10 a 32 grados centígrados más o menos, embriona los huevos en la tierra. Por eso es que se llaman geoelementos. Cuando ellos salen, no parasitan. Tiene que venir la contaminación de la tierra. A veces riegan los vegetales con aguas contaminadas o los huevos van a parar ya por acción de los artrópodos a los alimentos, a los vegetales, a los platos, a los biberones. A veces hasta la boca de uno se le ponen mosca y pueden llevarle un huevo. Esa es la forma de adquirirlo. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? El diagnóstico se puede hacer con un examen coproparasitoscópico buscando los huevos por el método de Rich, el método de Kato-Kass contándolo para saber la intensidad de parasitación, y también por el método de Álvarez, que es el Hoffman modificado. Pero también los adultos lo podemos recibir en el laboratorio y lo identificamos. Podemos poner en el reporte adulto de Ascaris lumbricoides. Las medidas preventivas son evitar hacer una correcta eliminación discreta primero y después tratar de hervir el agua, no comer vegetales crudos que sospechemos que estén contaminados y tener el control de los artrópodos, evitar que las moscas y las cucarachas se multipliquen, que es muy fácil, ¿verdad? Con las basuras y a veces la falta de agua y a veces poco cuidado, evitar eso. Vamos a continuar con los geoelementos. En este caso vamos a ver Trichuris trichiura. También la gente dice Trichuris trichiura, pero es más correcto decir Trichuris trichiura. Cuando hay CH podemos pronunciar solamente con la C. Trichuris o sería con Q o K el sonido. ¿Verdad? Trichuris trichiura. Tenemos aquí Trichuris trichiura. Antes de pasar a Trichuris, vamos a ver esta imagen que tenemos aquí. El método de Kato-Kass, cómo se hace, ¿verdad? Que es cuantitativo. Vamos a tener una plantilla donde medimos una cantidad de muestra después que la tamizamos como por una malla, que viene siendo como un coladorcito para que se queden ahí los materiales de desecho y vengan los huevos más limpios. Luego los medimos ahí, puede ser 50 miligramos. Llenamos ese agujerito que tiene esa plantilla. Vamos raspando la muestra aquí que hemos colocado en un papel de periódico, un papel plástico. Vamos llenando ese agujerito, lo colocamos en un portaobjeto y luego tomamos un papel de celofán que hemos impregnado previamente durante 24 horas en glicerina. Entonces, lo colocamos, esparcimos la muestra con un corcho o en un papel absorbente, volteamos el portaobjeto y hacemos presión en
en las heces para que se dispersen y podamos observar los huevos, porque es un método que tiene mucha cantidad de muestra, ¿verdad? Tiene 50, es cuantitativo, fíjense, cómo se mide, se cuentan los huevos y se reportan multiplicando por unos factores que están en el método, ustedes lo pueden leer en el anexo de su manual, se multiplican por un factor y se informan huevo por gramo de heces. Ese factor va a llevar los huevos que leemos en esa preparación a gramos. E informamos huevo por gramos de heces. Aquí vamos a ver un método de Hoffman o de Álvarez en copa. Este es en copa y el que nosotros hacemos en tubo. Y este es por sedimentación espontánea, no hay que llevarlo a centrífuga ni nada. Los huevos se van aquí al fondo. Aquí se toman 5 gramos, es mucho más. Y se hace con agua, se deja en reposo, se lava. ¿Cómo se lava? Se saca el sobrenadante con una pipeta o un gotero de esos plásticos desechables. Saca el líquido sobrenadante después que pasa 15 minutos. Lavamos, es decir, agitamos el sedimento, le echamos agua hasta que el sobrenadante quede un poco claro, ¿verdad? Quede claro. Y después tomamos muestra de aquí y la leemos. Ese no es cuantitativo porque realmente no tenemos que medir los gramos. Lo podemos hacer al ojo por ciento. Bien. Entonces pasamos ahora, ese mismo método va a ser para tricuris y para los demás que vamos a ver. De Hoffman y el de Cato Katz, además el de Hitch. Vamos a ver a tricuris tricura. Decimos de nuevo que es un revolvimiento, es decir, tiene que caer a la tierra para hacerse infectante, la fase infectante que es el huevo. Vamos con la característica de género. La característica de género de Trichuris trichuria es que sus 3/5 partes anteriores de su cuerpo son finas como un pelo. Se le llama también tricocéfalo. En los textos también vamos a leer la palabra tricocéfalo, que quiere decir cabeza en forma de pelo. Realmente no es cabeza, pero la gente le ha dicho cabeza porque es el extremo anterior. Miren, aquí es como un tirabuzón. Y aquí está la parte más gruesa. Aquí va a tener un esófago en forma de rosario. Y ya aquí es que van a estar los órganos, el aparato digestivo y aquí los órganos genitales. La hembra es más grande que el macho y el macho termina un extremo enrollado. Este es un macho. El macho mide de 2 a 25 milímetros. Puede medir de 2 a 25 milímetros. Y la hembra, vamos a ver si vemos una hembra aquí en este grupito. Y la hembra, que es más grande, puede medir de 30 a 33 milímetros. Estos miden milímetros. Miren una hembra. Miren cómo termina la hembra. Una punta recta y su cuerpo es medio encurvado. Pero miren el extremo anterior, fino como un pelo. Aquí vemos macho, aquí vemos hembra, aquí vemos hembra, siempre con el extremo anterior fino como un pelo. Recordemos esa característica. Bien, de Trichuris trichiuras. Este parásito habita en el intestino grueso, mientras que Ascaris habita en el intestino delgado, Trichuris habita en el intestino grueso. Vamos a ver los huevos. Presenta la fase de huevo. Este huevo es característico. Presenta doble membrana, forma de barril o pelota de fútbol americano y 2 tapones albuminoides. Albuminoides como una gelatinita, como una clarita de huevo, lo vemos al microscopio. Es característico ese huevo.
vamos a ver cómo se parasita el humano. Cuando unas heces han sido mal dispuestas, que caen en la tierra, ahí en la tierra, con la temperatura adecuada, igual que Ascaris, va a embrionar ese huevo en la tierra. Y cuando algún alimento, algún vegetal o las manos se contaminan con tierra que tengan el huevo, ese huevo va a entrar por vía oral, por vía oral. Y en el intestino, ahí en las vías digestivas, en el aparato digestivo, se van a ablandar las membranas. Y en el intestino va a salir la larvita va a estar aquí dentro. No la vamos a ver como la de Ascaris, que se puede ver en el laboratorio, las madres pueden verla. Entonces esa larvita va a entrar a las glándulas del Lieberkühn y ahí van a tener un desarrollo. Y luego van a salir al intestino grueso, donde se van a hacer adultos, y van a penetrar en la mucosa del intestino con esta parte fina. Van a entrar ahí en la mucosa del intestino y con eso es que van a hacer sus baños. Van a hacer un daño mecánico, va a producir ulceritas. Por eso, aunque este parásito generalmente cursa asintomático, en ocasiones puede producir dolor abdominal, pujo, tenesmo, meteorismo, prolapso rectal y también disentería. Va a haber sangre con moco. Las manifestaciones clínicas se parecen un poco a la de ametriasis. Entonces, fíjense, con esa parte fina rompen la mucosa del intestino grueso, sobre todo en el colon, y ahí se van a enclavar. Cuando ellos se despegan para ir a buscar nutrientes a otro lado del intestino, quedan pequeñas hemorragias. Y también hay estudios que confirman que este parásito es hematófago. Las ediciones anteriores dicen que no es hematófago, pero sí, ya hay estudios recientes de que Trichuris es hematófago. Pero es cuando hay una intensidad de parasitación. Si hay pocos parásitos, cursa asintomático. También es más frecuente en los niños, y en los niños es que causa mayores daños. Los niños que causa mayores daños, ¿verdad? Hasta el crecimiento se detiene, hay bajo rendimiento escolar cuando hay una gran cantidad de Trichuris trichiura. Por eso los epidemiólogos piden exámenes cuantitativos como el CATO-CATS para determinar la intensidad de parasitación. Ese parásito que es más frecuente en los países en vías de desarrollo por las condiciones de higiene y la educación que tiene la gente, ¿verdad? Fíjense que se contamina con alimentos que hayan caído, hayan estado en contacto con la tierra, con las manos sucias de la tierra, el agua contaminada. Por eso hay que hervir el agua para prevenirlo. Hervir el agua, lavar bien los vegetales, si posible hervirlos, evitar no recoger alimentos que se caigan en la tierra y evitar que los artrópodos, las moscas, las cucarachas anden por los alimentos, visiten los alimentos, ni los biberones, ni los platos, ni los utensilios de cocina. El diagnóstico lo vamos a hacer también con el examen coproparasitoscópico buscando la fase de huevo. A mí nunca me han llevado el adulto, pero sí la fase de huevo. Los adultos, ustedes podrían verlos en niños cuando tienen prolapso rectal. Puede haber prolapso rectal en una parasitación intensa, crónica. Y pueden ver eso en la internet, ¿verdad? Imágenes con los niños con el ano que sale esa porción del intestino grueso y ahí se van a ver
enclavado los gusanos. También en Ascaris lumbricoides, se me olvidó decirle que pueden los parásitos salir por la boca, cuando hay una gran cantidad, también por la nariz y asfixiarse los niños. Por eso hay que darle medicamentos que ataquen el sistema nervioso, decirle a las madres que no le den medicamentos caseros, ¿verdad? Porque salen, si es de noche, se pueden ahogar. De hecho, ha pasado que le dan medicamentos caseros y las lombrices, como le dice el pueblo, los Ascaris, los asfixian. Hasta aquí la clase de Ascaris lumbricoides y Trichuris ricubra. Nos vemos en la próxima clase.